Hola, ¿qué hay, chicos? Volvemos otra vez a estar juntos. Esta vez vamos a ir acompañados de un texto de Jorge Luis Borges, un escritor argentino que es uno de mis favoritos. No sé si habéis leído algo de él, pero realmente os lo recomiendo. ¿Y por qué leemos un texto de Borges? Pues porque lo que nos interesa en esta unidad es la puntuación. Esta vez en el texto que os daré, la transcripción de lo que voy a leer, no hay nada que esté marcado en negrita. Lo que vais a prestar atención es a la puntuación. Después yo iré poniendo ejemplos. Y bueno, supongo que todos sabéis lo que es un punto, una coma, pero en ocasiones no se emplean adecuadamente y lo que vamos a tratar es esto, de dar la base de cuándo se tienen que utilizar estas señales. Y esto es lo que tenemos que hacer esta vez, tampoco es mucho, yo creo que en 20 minutitos podemos hacerlo bien. Y voy a empezar con la lectura del texto, ¿de acuerdo? Se llama Acerca de mis cuentos y es un artículo donde Borges habla en primera persona sobre sus cuentos. Yo he cogido solo uno, porque si no podríamos eternizarnos también. Y empiezo, si estáis preparados, comenzamos ya. Pues 1, 2, sí, venga, ya. Acerca de mis cuentos. Acaban de informarme que voy a hablar sobre mis cuentos. Ustedes quizás los conozcan mejor que yo, ya que yo los he escrito una vez y he tratado de olvidarlos. Para no desanimarme, he pasado a otros. En cambio, tal vez alguno de ustedes haya leído algún cuento mío, digamos, un par de veces, cosa que no me ha ocurrido a mí. Pero creo que podemos hablar sobre mis cuentos, si les parece que merecen atención. El Zahir. Voy a tratar entonces de recordar un cuento mío. Estaba dudando mientras me traían y me acordé de un cuento que no sé si ustedes han leído. Se llama El Zahir. Voy a recordar cómo llegué yo a la concepción de ese cuento. Uso la palabra cuento entre comillas, ya que no sé si lo es o qué es, pero en fin, el tema de los géneros es lo de menos. Croce decía que no hay géneros. Yo creo que sí que los hay en el sentido de que hay una expectativa en el lector. Si una persona lee un cuento, lo lee de un modo distinto de su modo de leer cuando busca un artículo en una enciclopedia, cuando lee una novela o cuando lee un poema. Los textos pueden ser no distintos, pero cambian según el lector, según la expectativa. Quien lee un cuento sabe o espera leer algo que lo distraiga de su vida cotidiana, que lo haga entrar en un mundo, no diré fantástico, muy ambiciosa es la palabra, pero sí ligeramente distinto del mundo de las experiencias comunes. Ahora llego a El Zahir y, ya que estamos entre amigos, voy a contarles cómo se me ocurrió ese cuento. No recuerdo la fecha en la que escribí ese cuento. Sé que yo era director de la Biblioteca Nacional, que está situada en el sur de Buenos Aires, cerca de la iglesia de la Concepción. Conozco bien ese barrio. Mi punto de partida fue una palabra que usamos casi todos los días sin darnos cuenta de lo misterioso que hay en ella, salvo que todas las palabras son misteriosas. Pensé en la palabra inolvidable, unforgettable en inglés. Me detuve. No sé por qué, ya que había oído esa palabra miles de veces, casi no pasa un día en el que no la oiga. Pensé qué raro sería si hubiera algo que realmente no pudiéramos olvidar. Qué raro sería si hubiera, en lo que llamamos realidad, una cosa, un objeto, ¿por qué no?, que fuera realmente inolvidable. Ese fue mi punto de partida, bastante abstracto y pobre. Pensar en el posible sentido de esa palabra oída, leída, literalmente inolvidable, unforgettable. Es una consideración bastante pobre, como ustedes han visto. Enseguida pensé que si hay algo inolvidable, ese algo debe ser común, ya que si tuviéramos una quimera, por ejemplo, un monstruo con 3 cabezas, una cabeza creo que de cabra, otra de serpiente, otra creo que de perro, no estoy seguro. Lo recordaríamos ciertamente. De modo que no habría ninguna gracia en un cuento con un minotaurio, una quimera con un unicornio inolvidable.
No, tenía que ser algo muy común. Al pensar en ese algo común, pensé, creo que inmediatamente, en una moneda, ya que se acuñan miles y miles y miles de monedas todas exactamente iguales, todas con la efigie de la libertad, o con un escudo, o con ciertas palabras convencionales. Qué raro sería si hubiera una moneda perdida entre esos millones de monedas que fuera inolvidable. Y pensé en una moneda que ahora ha desaparecido, una moneda de 20 centavos, una moneda igual a las otras, igual a la moneda de 5 o a la de 10, un poco más grande. Qué raro si entre los millones, literalmente, de monedas acuñadas por estados, por uno de los centenares de estados, hubiera una que fuera inolvidable. De ahí surgió la idea, una inolvidable moneda de 20 centavos. No sé si existen aún, si los numismáticos las coleccionan, si tienen algún valor, pero en fin, no pensé en eso en aquel tiempo. Pensé en una moneda que para los fines de mi cuento tenía que ser inolvidable, es decir, una persona que la viera no podría pensar en otra cosa. Luego me encontré ante la segunda o tercera dificultad, he perdido la cuenta. ¿Por qué esa moneda iba a ser inolvidable? El lector no acepta la idea. Yo tenía que preparar la inolvidabilidad de mi moneda, y para eso convenía suponer un estado emocional a quien la ve. Había que insinuar la locura, ya que el tema de mi cuento es un tema que se parece a la locura o a la obsesión. Entonces pensé, como pensó Edgar Allan Poe cuando escribió su justamente famoso poema El Cuervo, en La muerte hermosa. Poe se preguntó a quién podía impresionar la muerte de esa mujer, y dedujo que tenía que impresionarle a alguien que estuviese enamorado de ella. De ahí llegué a la idea de una mujer de quien yo estoy enamorado, que muere, y yo estoy desesperado. Bueno, ya estamos aquí. Acabáis de escuchar un texto en el que Borges habla de sus cuentos y bueno, explica básicamente los orígenes de su cuento Zaire. Bueno, lo que tenéis que saber de Borges es que es uno de los escritores latinoamericanos más importantes. Fue uno de los escritores más importantes porque ya falleció. Y es autor tanto de obras poéticas como de cuentos. Y os podría recomendar, por ejemplo, el libro de Las 7 noches, o Ficciones, o el libro de La arena, que está bastante bien, a mí me gusta muchísimo. Hay dos escritores latinoamericanos argentinos que me encantan, uno es Cortázar y otro es Borges, y ya iremos viendo. Algún día os pondré un texto de Cortázar, ya veréis. Pues vamos a empezar a analizarlo. Empezaremos por definir lo que es un signo de puntuación, y es que la puntuación organiza el discurso y evita la ambigüedad. Y existen varios signos diferentes. Está el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, los puntos suspensivos, los signos de interrogación o los de exclamación, que sabéis que hay de apertura y los de cierre. Después paréntesis, guión, largo, raya, y después están las comillas, que hay muchos formatos para hacer comillas. Empezamos analizando el punto. El punto, como ya sabéis, señala la pausa con la que se da fin al enunciado, y tras él siempre hay mayúscula. Hay tres tipos de punto: el punto y seguido, que es una pausa corta, el mismo enunciado continúa en el mismo párrafo; el punto y aparte, que la pausa es más larga y separa dos párrafos distintos; o el punto y final, que es el final del texto. Esto no tiene mucho misterio. El punto además se utiliza después de las abreviaturas. Por ejemplo, cuando yo quiero poner usted y pongo UD, ¿no? Eso sería una abreviatura e iría con punto. También cuando se combina con comillas o con paréntesis, el punto va al final.
En este caso no os voy a señalar nada del texto, pero si lo estáis mirando comprobaréis, fijaros bien en qué posición está el punto y analizar qué tipo de punto es, si es un punto y final, seguido, aparte, y qué posición ocupa. Vamos con el uso de la coma. La coma indica una pausa breve que se produce dentro del enunciado y se emplea para, por ejemplo, aislar el vocativo del resto de la oración. Por ejemplo, yo puedo decir: Carlos, coma, mañana irás al médico. Pero lo más común es cuando yo quiero separar los miembros de una enumeración, a menos de que haya una conjunción y o el en su defecto, o la conjunción o en su defecto la u. Por ejemplo, en el texto hay este tipo de enumeraciones. En el párrafo en el que está hablando del término inolvidable, dice: pensar en el posible sentido de esa palabra oída, coma, leída, coma, literalmente inolvidable, coma, inolvidable, coma, unforgettable, punto. Todo esto es una enumeración. Es como leer la lista de la compra, decir: voy a comprar patatas, almejas, legumbres, etcétera. Pero lo que hace más Borges son digresiones. Lo que hace constantemente es incluir enunciados que amplían o aclaran lo dicho en una oración anterior. Por ejemplo, en el texto dice Borges, al principio de todo el texto, dice: acaban de informarme que voy a hablar de mis cuentos, ustedes quizás los conozcan mejor que yo, coma, ya que yo los he escrito una vez y he tratado de olvidarlos, coma. Esto es una información que nos da extra Borges. O después dice: tal vez uno de ustedes haya leído algún cuento mío, coma, digamos, coma, un par de veces, coma. Esto también añade información extra de lo que ha dicho antes. O también incluye: ahora llego al El Zahir y, coma, ya que estamos entre amigos, coma, voy a contarles cómo se me ocurrió este cuento. Ya que estamos entre amigos, es un añadido donde aparece la voz de Borges directamente. A veces la coma se incluye para señalar que se ha omitido el verbo porque se ha dicho antes. Otra vez vuelvo al principio, dice: tal vez alguno de ustedes haya leído algún cuento mío, digamos un par de veces, coma, cosa que no me ha ocurrido a mí. Cosa está aludiendo de leer un cuento mío, yo nunca lo he hecho, no me ha ocurrido a mí. Pues bueno, aquí falta el verbo e incluyo una coma. Otro ejemplo podríamos decir, yo podría decir: ella prefiere el piano, él, coma, la guitarra. Aquí esta coma está señalando que hemos omitido el verbo preferir. Él prefiere la guitarra. Y por último, antes de una conjunción o una locución, por ejemplo, antes del pero, del aunque, o en oraciones consecutivas antes del así que o de manera que, o en oraciones causales antes de pues, por ejemplo, o al emplear frases como es decir, o sea, en fin, por último, por consiguiente, finalmente, etcétera. Estas van seguidas de coma. El punto y coma. El punto y coma indica una pausa superior a la marcada por la coma, inferior a la señalada por el punto. Y pues a veces se utiliza en los mismos casos que el punto, pero cuando hay una unión muy fina entre un enunciado y el otro. Y después cuando hay oraciones muy complejas, llenas de comas y son bastante largas, yo incluyo un punto y coma porque no quiero hacer una pausa total, porque considero que el mismo enunciado, pero necesito respirar un poco al leerlo, y entonces incluyo un punto y coma y hago una pequeña pausa mayor, pero no lo estoy cerrando como con un punto. Borges aquí lo hace constantemente porque utiliza frases muy largas. De hecho, es una transcripción de una conferencia, con lo cual no está cuidando su
su texto. Y dice: no recuerdo la fecha en la que escribí este cuento, sé que yo era director de la Biblioteca Nacional, que estaba situada en el sur de Buenos Aires, cerca de la iglesia de la Concepción, punto y coma. Aquí lo tenemos. Conozco bien este barrio. Claro, ha hecho toda una frase larguísima describiendo pues dónde estaba la biblioteca. Y quería incluir que conocía bien ese barrio, no quería poner un punto, porque entonces significaría que lo que iba a decir era completamente diferente a lo que había dicho anteriormente. Pero de Concepción a conozco se necesitaba una pausa porque no tenía una relación directa. El uso de los dos puntos detiene en el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue. Por ejemplo, cuando voy a anunciar una enumeración puedo poner 2 puntos. O antes de una cita textual. O incluso al principio en las fórmulas de saludo de las cartas y documentos pongo, por ejemplo, querido amigo, 2 puntos. Y entonces inicio el texto, la carta que quiero escribir. Y asimismo, el uso de los puntos suspensivos supone una interrupción de la oración o un final impreciso. Como voy a continuar y pongo 3 puntos. Por ejemplo, lo utilizo esto en la final de numeraciones abiertas o incompletas y equivale a la palabra etcétera. O cuando quiero expresar algo y estoy vacilando, ¿no? Y yo digo, tal vez, 3 puntos, no sé, 3 puntos. Tengo que pensarlo más, ¿no? Por ejemplo. O cuando quiero dejar un enunciado incompleto o en suspenso, por ejemplo. Y en el texto aparecen también los 3 puntos. Por ejemplo, hacia el final del texto dice: luego me encontré ante la segunda o la tercera dificultad. Y entonces se está poniendo estos 3 puntos porque está señalando que está pensando. Tercera dificultad, he perdido la cuenta, ¿no? Al final está vacilando. Recordemos que es la transcripción de un texto oral. Como ya sabéis, signos de interrogación y de exclamación, a diferencia de otras lenguas, hay de inicio y de final, o sea, de unos que abren y otros que cierran el discurso. Y se utilizan para exclamar o para preguntar algo. Después de los signos de cierre nos escribe punto. Y se pueden escribir varias preguntas o exclamaciones una detrás de la otra y no pasa nada. Pero cada principio de exclamación o de interrogación tendrá que ir con mayúscula. Los paréntesis, sin embargo, se emplean para encerrar elementos incidentales o aclaratorios. Y se interrumpe el sentido del discurso con una aclaración. Puede ser muchas veces como una coma, pero una coma parece que no rompo tanto el discurso y cuando ya lo pongo entre comillas estoy diciendo, bueno, vale, esta es la voz especial del autor. Aquí sí que he roto el discurso realmente. Se pueden intercalar datos, fechas, lugares, etcétera. Por ejemplo, hacia el mitad del texto dice: mi punto de partida fue una palabra que usamos casi todos los días sin darnos cuenta de lo misterioso que hay en ella. Abro paréntesis, salvo que todas las palabras son misteriosas. Cierro paréntesis. Esto está fuera del discurso, pero es como que Borges nos susurra en el oído y nos da una aclaración extra, que podría ser fácilmente eliminable. La raya y el guión es muy similar, se usa para encerrar aclaraciones que interrumpen el discurso. Hay una de apertura y otra de cierre final y pueden sustituirse también por paréntesis o por coma. Y las comillas, que hay de diferentes tipos, se usan, por ejemplo, para reproducir citas textuales, para no repetir un texto, para indicar que hay una palabra impropia o de otra lengua o para citar títulos de artículos, poemas, etcétera. Por ejemplo, al principio, cuando habla del Zair, dice: voy a recordar cómo llegué yo a la concepción de ese cuento. Uso la palabra cuento entre comillas. Claro, porque está hablando exactamente de la palabra, de esa palabra de cuento.
O bueno, cuando habla de unforgettable también lo pone entre comillas porque es una palabra en inglés. Pues bien, creo que ha sido un poquito más críptico que en otras ocasiones, pero lo que debéis hacer es coger los apuntes de gramática y volver a leer el texto de Borges y preguntaros el porqué de cada uso de cada signo de puntuación. Y mirad los usos que os he puesto y compararlos, mirad los ejemplos bien. Igualmente vais a tener que ponerlo en práctica, hay trabajo de campo. Os he incluido 2 ejercicios con 2 textos sin signos de puntuación y vais a tener que incorporarlos. Y ya está, ya hemos acabado. Espero que no os resulten difíciles los ejercicios y nos vemos en la siguiente.